¿Cuántos apóstoles tuvo Jesús? Seguramente tu respuesta fue 12. Pero, ¿y si te dijera que no fueron solo 12? ¿Sabías que la Biblia y la tradición cristiana mencionan a más personas con el título de apóstol? En este vídeo descubrirás quiénes fueron los apóstoles originales, quienes se sumaron después y cómo terminaron sus vidas según la tradición. Si pensaste en 12, tu respuesta es correcta en parte. Jesús eligió a 12 hombres durante su ministerio terrenal. Ellos fueron sus discípulos más cercanos y los primeros enviados a predicar. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, y Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Los 12 apóstoles originales eran: 1 Simón Pedro, 2 Andrés, hermano de Pedro, 3 Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, 4 Juan, hermano de Santiago, 5 Felipe, 6 Bartolomé, también identificado con Natanael, 7 Tomás, 8 Mateo, también llamado Leví, 9 Santiago el menor, hijo de Alfeo, 10 Judas Tadeo, también llamado Lebeo, 11 Simón el celote, 12 Judas Iscariote, a quien todos recordamos porque traicionó a Jesús. Pero, el término apóstol a veces se utiliza en un sentido más amplio en el Nuevo Testamento para referirse a otros individuos que fueron enviados como mensajeros o representantes de las iglesias. El término griego original, apóstolos, significa literalmente el que es enviado o mensajero. En un sentido más amplio, se aplicaba a personas que eran enviadas con una misión específica y la autoridad de quienes los enviaban. Después de los 12 apóstoles originales elegidos por Jesús durante su ministerio terrenal, la figura más destacada que se sumó al círculo apostólico es Pablo de Tarso. ¿Cuándo y por qué se sumó Pablo? Como acabamos de mencionar, Pablo no fue uno de los 12 seguidores originales de Jesús. Su encuentro con Cristo ocurrió después de la crucifixión y resurrección de Jesús, en un evento dramático conocido como el Camino a Damasco. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Saulo, nombre hebreo de Pablo, era un fariseo ferviente que perseguía activamente a los seguidores de Jesús. Mientras viajaba a Damasco con la intención de arrestar a cristianos, tuvo una visión de Jesús resucitado. Esta experiencia transformadora lo llevó a la conversión y al reconocimiento de Jesús como el Mesías. Después de su conversión, Pablo recibió el llamado directo de Jesús para ser un apóstol a los gentiles, es decir, aquellas personas no judías. Este llamado y su posterior ministerio fueron fundamentales para la expansión del cristianismo más allá de las comunidades judías. ¿Por qué se le considera apóstol? Aunque no formó parte del grupo inicial de 12, Pablo es ampliamente reconocido como un apóstol por varias razones. Llamado directo de Jesús, Pablo afirmó haber recibido su apostolado directamente de Jesús resucitado. Obra y señales apostólicas. Realizó numerosos milagros, fundó iglesias y predicó el Evangelio con gran autoridad, signos que se asociaban con el apostolado. Reconocimiento por otros apóstoles. Aunque inicialmente hubo cierta resistencia, finalmente fue aceptado y reconocido como apóstol por figuras clave como Pedro y Santiago. Sus cartas forman una parte significativa del Nuevo Testamento, lo que subraya su autoridad apostólica. Matías es otro de los apóstoles no originarios y es conocido en el Nuevo Testamento como el apóstol que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote después de su traición y muerte. Aunque no es mencionado muchas veces en la Biblia, su elección es significativa por varios motivos históricos y teológicos. La elección como apóstol se menciona en Hechos capítulo 1, versículos del 15 al 26. Después de la ascensión de Jesús, los 11 apóstoles decidieron que era necesario restaurar el número simbólico de 12, como reflejo de las 12 tribus de Israel. Se establecieron requisitos. Debía ser alguien que hubiera acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Se presentaron 2 candidatos, José llamado Barsabás, también llamado Justo, y Matías. Después de orar, los apóstoles echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. ¿Qué sabemos respecto a él? La Biblia no vuelve a mencionar a Matías después de su elección, por lo que todo lo que sabemos sobre su vida posterior proviene de fuentes extrabíblicas, especialmente de tradiciones de la Iglesia primitiva, algunos escritos apócrifos y testimonios de padres de la Iglesia. Aquí te presento las principales referencias fuera de la Biblia sobre Matías, con sus fuentes y citas. Eusebio de Cesarea, siglo IV. En el libro 1, capítulo 12 de su Historia Eclesiástica,
Eusebio de Cesarea efectivamente menciona a varios personajes del Nuevo Testamento que se creía formaban parte del grupo de los 70 discípulos enviados por Jesús, tal como se relata en Lucas capítulo 10 versículo 1. En ese contexto, Eusebio afirma: de los otros discípulos del Salvador, además de los 12 apóstoles, también se dice que existía un número de 70, a quienes el mismo Señor envió de 2 en 2 antes de él. De estos, uno era Bernabé, también mencionado en los Hechos, y también se dice que Matías, quien fue contado entre los 12 apóstoles en lugar de Judas, fue uno de los 70. Esto significa que, según algunas tradiciones citadas por Eusebio, probablemente basadas en fuentes cristianas antiguas como Papías o Clemente de Alejandría, Matías ya era un seguidor cercano de Jesús antes de ser elegido para reemplazar a Judas Iscariote, y posiblemente formaba parte de ese grupo más amplio de discípulos que también predicaban y ejercían una misión. Clemente de Alejandría, entre los siglos II y III, menciona en su obra Estromata, que Matías enseñaba que es necesario luchar contra la carne mediante la fe y la sabiduría. Clemente de Alejandría nos dice: según la tradición de Matías, el apóstol, el Salvador ordenó a sus discípulos que lucharan contra la carne y usaran la razón. Evangelio de Matías, texto apócrifo, perdido. Se sabe que existió un Evangelio de Matías, citado por algunos escritores antiguos como Orígenes y Clemente de Alejandría, aunque el texto se ha perdido. Este evangelio formaría parte de los escritos cristianos no canónicos del siglo II. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, mencionó el Evangelio de Matías en su obra Homilía sobre Lucas. Si bien no lo cita directamente, lo nombra como uno de los evangelios usados por algunas sectas cristianas. Clemente de Alejandría, entre los siglos II y III. Mencionó muchos evangelios no canónicos, incluido el de Matías, en su obra Estromata. Jerónimo de Estridón, en el siglo IV, en su obra De Viris Illustribus, sobre hombres ilustres, menciona que algunos atribuían un evangelio a Matías. Y Eusebio de Cesarea, también en el siglo IV, en su Historia Eclesiástica, enumera varios evangelios considerados espurios o dudosos, entre ellos posiblemente el de Matías. Según distintas tradiciones, algunos dicen que Matías predicó en Judea, Etiopía o Capadocia, actual Turquía. Su muerte no está clara, pero se cree que murió como mártir. Algunas fuentes dicen que fue apedreado y luego decapitado. Otras lo sitúan siendo crucificado. Hasta ahora hemos mencionado a otros 2 apóstoles, aparte de los 12 originales. Pues espera, y te nombraré otros 7 más. Ahora continuemos con nuestra lista. Bernabé. Se le menciona como apóstol junto con Pablo en Hechos capítulo 14, versículo 14, que textualmente dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Su papel como compañero de Pablo en los primeros viajes misioneros y su liderazgo en la iglesia primitiva le valieron este título. Santiago, hermano de Jesús. Aunque no fue uno de los 12 originales, su liderazgo en la iglesia de Jerusalén le valió un gran respeto y a veces se le incluye entre los apóstoles en un sentido amplio. Gálatas capítulo 1, versículo 19 lo menciona de manera especial en relación con los apóstoles. Andrónico y Junia, en Romanos capítulo 16, versículo 7. Nos dice: Pablo los saluda como ilustres entre los apóstoles. En algunas traducciones se debate si Junia era hombre o mujer, pero en cualquier caso, se les reconoce como figuras destacadas entre los apóstoles. Esto sugiere que eran misioneros o líderes importantes reconocidos por su labor apostólica. Apolos. Aunque no se le llama directamente apóstol en todos los pasajes, su importante ministerio itinerante y su influencia en las iglesias primitivas, como en Corinto, lo colocan en una categoría cercana a los apóstoles en su función de propagador del Evangelio. Pablo lo menciona en sus cartas, Primera de Corintios. Silvano, o Silas, y Timoteo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, Pablo incluye a Silvano y Timoteo al referirse a sí mismos como apóstoles de Cristo. Esto podría indicar que eran considerados parte de su equipo apostólico en esa misión específica. Ahora bien, cuando se habla de los apóstoles originales, nos referimos específicamente a los 12 elegidos por Jesús durante su ministerio terrenal, quienes fueron sus compañeros más cercanos y testigos de su resurrección. La figura de Pablo destaca como el apóstol que se sumó después de la resurrección, con un llamado y un ministerio únicos dirigidos principalmente a los gentiles. Su autoridad apostólica es única y fundamental.
Otros apóstoles en un sentido más amplio se refiere a individuos que fueron enviados por las iglesias o por otros apóstoles con una misión específica de predicar el Evangelio, establecer iglesias o ejercer liderazgo. Su título de apóstol se basa más en su función de enviados que en el mismo sentido fundacional de los 12 o el llamado directo y único de Pablo. Por lo tanto, si bien los 12 originales son el grupo principal y fundacional de apóstoles, y Pablo tiene un llamado apostólico único, el Nuevo Testamento menciona a otras personas que fueron reconocidas como apóstoles en un sentido más amplio debido a su labor misionera y liderazgo en la iglesia primitiva. El Nuevo Testamento nos muestra que el Espíritu de Dios siguió llamando y enviando a otros hombres y mujeres que, con valentía, llevaron el mensaje del Evangelio a distintos rincones del mundo. Pablo, Matías, Bernabé, Santiago el hermano del Señor, Andrónico y Junia, Silas, Timoteo, todos ellos fueron reconocidos como apóstoles en un sentido más amplio, porque fueron enviados a cumplir una misión, anunciar la buena noticia con su vida, su predicación y, en muchos casos, su martirio. Muchos de estos apóstoles no solo vivieron entregados a la misión de anunciar el Evangelio, sino que también sellaron su testimonio con su propia sangre. La mayoría de ellos enfrentó persecuciones, cárceles y tormentos, y finalmente dieron su vida por Cristo. Conocer cómo murieron nos permite comprender la profundidad de su fe y la fuerza con la que vivieron su llamado. A continuación, te comparto lo que la tradición nos dice sobre el destino final de estos valientes mensajeros del reino. Aunque las fuentes históricas varían en cuanto a los detalles exactos y la certeza de cada relato, la tradición cristiana y algunos escritos históricos tempranos nos dan información sobre cómo murieron la mayoría de los apóstoles de Jesús. Aquí te presento un resumen de las muertes más comúnmente aceptadas por la tradición. Pedro. Se cree que fue crucificado boca abajo en Roma durante la persecución de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Esta tradición se basa en escritos de padres de la Iglesia como Clemente de Roma y Tertuliano. Pablo, aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales, su papel fue fundamental en la difusión del cristianismo. La tradición sostiene que fue decapitado en Roma, también durante el reinado de Nerón. Al ser ciudadano romano, la crucifixión no era una forma de ejecución habitual para él. Andrés, hermano de Pedro, se dice que fue crucificado en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X, que a menudo se conoce como la cruz de San Andrés. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 12, versículo 2, fue asesinado a espada por Herodes Agripa y en Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo, lo que lo convierte en el único apóstol cuya muerte se relata en el Nuevo Testamento. Juan, tradicionalmente se cree que fue el único de los 12 apóstoles que murió de vejez en Efeso, actual Turquía. Algunas tradiciones posteriores mencionan que fue sumergido en aceite hirviendo en Roma durante el reinado de Domiciano, pero sobrevivió milagrosamente. Felipe, existen diferentes relatos sobre su muerte. Algunos dicen que fue crucificado en Hierápolis, actual Turquía, mientras que otros mencionan el martirio por lapidación. Bartolomé, Natanael se cree que fue desollado vivo y decapitado en Armenia o India. Mateo o Leví. Las tradiciones sobre su muerte varían. Algunas lo sitúan martirizado en Etiopía, posiblemente asesinado a espada o quemado. Tomás, la tradición más común es que fue martirizado en la India, atravesado con lanzas. Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Se cree que fue lapidado en Jerusalén. Judas Tadeo, también conocido como Leveo o Tadeo. Las tradiciones sobre su muerte también varían, pero algunas lo sitúan martirizado en Persia o Siria, posiblemente golpeado con garrotes o flechas. Simón el Celote, su muerte también tiene relatos diversos. Algunos lo sitúan crucificado o asesinado a golpes de hacha en Persia. Es importante recordar que muchos de estos relatos se basan en la tradición y en escritos posteriores, por lo que el nivel de certeza histórica puede variar. Sin embargo, estos son los relatos más comunes y aceptados sobre la forma en que murieron los apóstoles. Espero que te haya gustado este recorrido por la historia de los apóstoles y que hayas aprendido algo nuevo. Si fue así, no olvides dejar tu comentario, compartir este vídeo y seguirnos para más contenidos que te ayuden a conocer y profundizar tu fe.